Ok, buenas noches, profe. Nosotros somos los integrantes lo cual lo conformamos, su servidor, Luis Enrique Cruz García, y pues nosotros nos tocó lo que es enfermería basada en la evidencia, igual formulación de preguntas. A mí lo que me tocó es práctica clínica basada en la evidencia. Ok, con relación al concepto de toma de decisiones, es importante destacar que adquiere distinto significado en función de quien tome la decisión. Ok, así los profesionales asistenciales toman decisiones acerca del cuidado del individual, ¿qué puede hacer? Pues sus pacientes, los gestores, que son en los hospitales, ¿no? Toman decisiones también lo que afecta, ¿no? Lo que es a un grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque a estos gestores, pues los hospitalarios toman decisiones que afectan. Entonces eso hace que influyan al conjunto de la población. Entonces, en el desarrollo de la PBE, junto con el incremento exponencial de la información, lleva implícito lo que es el razonamiento de que si el conocimiento, pues debe ser, por lo tanto, más efectivo si se basa en las decisiones adecuadas. Ok, bueno, aquí pues obviamente en la aplicación, lo que es en dos términos que destacan son la evidencia científica y la toma de decisiones, como ya vimos. Pues dentro del contexto de la PB, el término evidencia se emplea lo que es ¿cómo se dice? Para referirse, ¿no? En lo que es de eso, ¿no? De la PB. Ok, lo voy a dejar con mi compañera Mesli, que les va a hablar del otro tema. Dice, fases de enfermería basada en la evidencia. Hablamos de la aplicación del EBE que se desarrolla en 5 fases, integradas dentro de un proceso dinámico y continuo que surge de la interacción entre paciente y enfermero. Estas 5 fases serían la formulación de preguntas clínicas, la evaluación, la implementación, la búsqueda de bibliográficas y la lectura crítica. La formulación de preguntas es la primera fase. Consiste en reflexionar sobre la práctica enfermera con la finalidad de formular preguntas estructuradas y correctas que pueden responder a la incertidumbre a los problemas identificados. Esto se refiere a que uno como enfermera va a asistir con su paciente a hacerle un par de preguntas. Por ejemplo, cómo se siente, si tiene algún dolor, o también lo podemos hacer a través de la observación, que sería como un diagnóstico físico. La segunda fase es la búsqueda bibliográfica, que esta se basa en los datos, publicaciones primarias y secundarias, así como la adquisición de habilidades en el uso de explotación de las estrategias de búsqueda bibliográficas. En esta fase hablamos sobre las fuentes en las que ingresamos ya sea para investigar algo, es decir, por ejemplo, una enfermedad, qué lo causa, cómo se desarrolla o cuáles son sus signos y síntomas. La siguiente fase es la lectura crítica, que se refiere a un ensayo clínico que se valora y se define como la garantía de que el diseño de estudio, su ejecución, análisis y presentación de los resultados minimizan los sesgos. Se dice que con la lectura crítica se objetiva la relevancia de los estudios, lo que puede llevar a plantear su posterior aplicación. Es decir, que a través de un análisis, pues ya nos desarrollaremos un par de preguntas. Es decir, pues, ¿qué trajo al paciente al área hospitalaria? ¿O qué fue lo que hizo para que tuviera esos síntomas? La cuarta fase es la implementación, que se desarrolla estrategias, identificar barreras y conocer cuáles son las causas más frecuentes de fracasos para hacerlos frente.
Para hacer la implementación nos podemos guiar de lo que es las guías de práctica clínica, que son una de las herramientas más destacadas para facilitar el proceso de implementación. La implementación debe ser evaluada en relación con el contexto en el que se proporciona el cuidado y en el que influyen factores individuales y organizativos. Y la cuarta fase es la evaluación, que sería que ya recalcando todas las fases que hemos visto anteriormente, pues ya con la formulación de la pregunta y con todo esto, vamos a ahora sí a evaluar cuál es el diagnóstico final de nuestro paciente. Se dice que una buena evaluación se debe concentrar en los resultados más que en el proceso y debe incluir una auditoría. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, el tema que me tocó es modelos de enfermería para la práctica de EVE, que se trata que es con lo que ellos se pretende que la enfermería utilice su corpus, que es basado en su propio de conocimiento y sea capaz de nutrirse y de aprovecharse para su desarrollo en todos sus ámbitos competenciales. ¿Serías tú, Yael, la que sigues? Yael, ¿sigues tú? Sí, voy. Evidencia, investigación y conocimiento enfermero. En este apartado se analizan los términos de evidencia, investigación y conocimientos de enfermero dentro del contexto del PBE. Ok. No sé si me escuchan porque tengo fallas de internet. Sí, ya te estamos escuchando. Sí, es que falla un poquito. Ahorita ya te mejoraste, ¿vale? ¿Era todo lo que ibas a decir? Okay. En relación con la evidencia, existen diferentes visiones sobre lo que se considera aceptable como evidencia. Entiende la evidencia como la investigación clínica relevante, mientras Gray incluye además las opiniones de expertos. Los datos que provienen de la clínica se pueden identificar como varios tipos de evidencia relacionados con diversas fuentes de información y considerar además las investigaciones otras fuentes de evidencia, como por ejemplo investigación elaborada por disciplinas, revisión de la investigación y guías clínicas, opinión de expertos y colegas, experiencia personal con otros pacientes, evidencia de la experiencia de los pacientes y datos de auditoría. La evidencia de la investigación, la periferia profesional debida a una unión de experiencia práctica con el continuo desarrollo profesional. Otra de las que entra en evidencia también sería el proceso de atención de enfermería, ya que se trata de una investigación sobre la patología del paciente. Mi nombre es Fanny Talibé Gómez Barrientos, evolución. La evolución se inicia dentro de la práctica médica en el año 1991, Se empleó por primera vez la expresión medicina basada en la evidencia, y en el año 1996, David, que es uno de los más destacados, la define como la utilización explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible en la toma de decisiones sobre el cuidado individual de cada paciente. Ok, bueno,
ahorita acabamos de hablar sobre lo que es enfermería basada en la evidencia. Ahora vamos a hablar lo que es formulación de preguntas, profe. Bueno, para empezar, mi tema es la necesidad de formular las preguntas. Ok. Bueno, en nuestra práctica diaria, las enfermeras realizamos un número de actividades, recogemos información de los pacientes, valoramos sus problemas y la alteración de sus necesidades, establecemos objetivos y también planificamos lo que son los cuidados, realizamos las intervenciones que responden a los objetivos, ¿no? Y a la planificación de los cuidados. Ok, también aplicamos los tratamientos y finalmente evaluamos la respuesta, ¿no? Del paciente a la intervención de lo que es la enfermería y su evolución pues hacia la consecuencia, ¿no? De los objetivos establecidos. Bueno, aquí, la vital es aceptar la dificultad como algo positivo, ¿no? No ignorarla y esperar que desaparezca. Y recuerdo lo que es felicitarse por encontrarla y no por esconderla, o recriminarse o a sí mismo, pues por no conocer lo que es alguna cosa. Bueno, para poder empezar el camino de identificar nuestras incertidumbres, pues contamos con varias señales de alerta, ¿no? Que debemos detectar y que deben de activar nuestra reflexión sobre la práctica, ¿ok? Cuando vemos que otros colegios utilizan lo que es enfoques diferentes y pues al nuestro, o sea, que sea diferente, entonces cualquier signo o indicio de nuestra práctica pues no es afectiva, ¿no? Como suponemos, pues que lo que es la insatisfacción de un paciente, las preguntas que no sabemos cómo responder y también los resultados de un estudio de evaluación, ¿ok? Bueno, en cierto modo, pues la manera como definamos nuestra pregunta dependerá de la naturaleza misma de pues la incertidumbre o de algún conocimiento, ¿no? Eso es en lo que sería. Bueno, las preguntas también, esto es muy importante. O sea, las preguntas pueden referirse a diferentes aspectos vinculados a la salud. Bueno, ahí les va algunos ejemplos. El diagnóstico, que sería el control de la tensión arterial, diagnóstico de la NANDA, pues, etcétera, etcétera. También está el de la economía, que es la instauración, no, perdón, es instauración y pues de un programa de hospitalización domiciliaria y también sistema de pago por servicio de enfermería, ¿ok? Y entre muchas más, hay una más que me gustó, que es pronóstico, ¿no? Que es pérdida de independencia de los enfermos y diagnosticados de esclerosis múltiple, ¿ok? Bueno, bueno, en la EBE empieza y termina con el paciente, las preguntas surgen de la práctica clínica y las respuestas lo que repercuten en esta práctica. Yo supongo conocer, pero no soy el único, que son conocimientos relevantes e importantes, ¿no? Mis dudas pueden ser un recurso para aprender, que es para mí y para los demás, ¿ok? Y, ok, perdón, profe, es que aquí me salió. Ok, lo dejo con mi compañera Mesri, que les va a hablar un poco del otro tema. Bueno, el siguiente tema son los componentes de la pregunta estructurada. Dice que para hacer una pregunta clínica debe contener los 3 elementos. El primero sería la definición del problema o paciente. ¿A qué se refiere? Se refiere a la patología que el paciente presenta. La segunda es la intervención y la comparación de la intervención. Esto sería más que nada las intervenciones que se le hará al paciente o las maniobras que se le realizará al paciente para su recuperación. Y la tercera, que es la variable o variables que valoran los resultados. Esto ya es más que nada un diagnóstico, o sea, qué es lo que tiene el paciente, qué lo provocó y su tratamiento. También se dice que en el paradigma constructiva las preguntas se formulan sobre los sentimientos, experiencias y vivencias de los pacientes. En algunas ocasiones un paciente presenta, aparte de su problema físico, presenta un problema emocional, ya sea porque se sienta triste de que está en una cama o que no puede ver a sus familiares o que tenga alguna discapacidad, por decirlo así. Este paciente presenta síntomas de alguna enfermedad mental, por decirlo así.
La más común es la tristeza y el enojo. El enojo, ¿por qué? Porque se sienten que son insuficientes, por decirlo así, al estar todo el día en una cama y que sus familiares estén al pendiente de él y que él no pueda hacer nada por sí mismo. Y la tristeza es por lo que ya les comentaba de que pues no pueden realizar lo que hacían antes, ya no pueden salir a caminar, ya no pueden jugar con sus nietos, si es una persona adulta, etcétera. Y también en los componentes de preguntas estructuradas viene lo que es la definición del problema o paciente, que se dice que debemos estar seguros de que enfocamos correctamente la situación a la que queremos dar respuesta. Es decir, identificar a los pacientes y a su condición de interés que queremos estudiar. Esto se refiere a la patología o al problema de salud. Se dice que la clave es encontrar el equilibrio entre sensibilidad y encontrar relación con las preguntas. Y pues de aquí, pues sacaremos preguntas que surjan alrededor de que el paciente esté en el área hospitalaria. Los resultados. Dice que los resultados deben ser relevantes desde el punto de vista clínico, Sí. económico. Messi, Los resultados voy yo. resultados. Ajá. Ahora se le toca a Fanny. Sí, vas, Bueno, los resultados. Ajá. Los resultados se dice que se deben ser relevantes desde el punto de vista clínico, económico, social y se deben definir y especificar claramente y así poder ser medidos sin confusión y con precisión. ¿Quién sigue? Ok, el tema es tipo de preguntas y diseños de estudio. Entre los experimentales destaca el ensayo clínico aleatorio. Se pretende dar a conocer cada uno de los tipos de estudio y sus características. Para ello se realiza una revisión de la literatura científica en las bases de datos o Google. Con las descripciones está lo que es la investigación, el estudio de casos, estudio de transversales, estudios de ecológicos, estudio de casos y controles, estudio de coherentes, epidemiológico, experimental y el ensayo clínico. Ok, sigue mi compañera Yael. No sé si nos escuchas, Yael. Ah, sí. Construcción de la pregunta y priorización en el contexto. Debemos tratar de identificar en qué fase del proceso de atención se genera la pregunta e intentar inscribir los tres componentes. Problemas para formular las preguntas. Debemos intentar Sí. construir la Ajá. pregunta en dos pasos, especificando los tres componentes. Bueno, problemas que pueden pasar para formular las preguntas. Debemos intentar construir la pregunta en dos pasos. Primero la fase del proceso y luego rellenando los tres componentes. Cuando tenemos más preguntas que tiempo, esta será casi siempre la situación en que nos encontraremos. Y claro, por lo tanto, es necesario crear una estrategia para decidir por dónde empezar. Como sugiere David, hay distintas cuestiones que nos pueden ayudar a pensar, como por ejemplo, ¿qué pregunta es la más importante para el beneficio del paciente? ¿Qué pregunta es la mayor gravedad o con que alguna condición particular? ¿Qué pregunta es la más fácil para contestar con el tiempo? ¿Qué preguntas es la más interesante para nosotros? ¿O qué pregunta más
posiblemente de aparecer repetición en nuestra práctica diaria. La priorización de las preguntas se hará dependiendo del contexto, urgencias, importancias. Las preguntas urgentes frecuentemente se plantean ante la necesidad de un individuo concreto y deben de tratarse lo antes posible. Las preguntas importantes suelen estar relacionadas con grupos, poblaciones que requieren un equipo de multidisciplinario para ser resueltas. Ok, bueno, profe, esto fue lo que fueron nuestros dos temas de enfermería basada en la evidencia y formulación de preguntas. Espero que tenga una linda noche y le haya gustado nuestras exposiciones. Muchas gracias y hasta pronto. Y...